Existen herramientas eficaces que te pueden hacer un mejor vendedor. ¿Sabías que puedes mejorar cada día tus ventas? Puedes mejorar como persona y desarrollarte de una manera increíble con determinadas herramientas que te pueden llevar desde el punto A hasta el punto B. El día de hoy te voy a compartir una serie de herramientas que te van a ayudar a ti que me estás viendo a ser un mejor vendedor, para que inicies y cierres las ventas de una forma exitosa, para que puedas comunicar un mensaje eficaz y convencer a tu potencial cliente. Hay herramientas que nos convierten en mejores vendedores, que nos ayudan a promocionar nuestro servicio o producto de determinada forma, que nos ayude a vender ese producto o servicio de una forma diferenciadora del resto de nuestra competencia. Así que el día de hoy vamos a ver cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a ser mejores vendedores y vender lo que sea. El primer punto que te quiero obsequiar en este video es que trates con las personas adecuadas. Tratar con las personas adecuadas es de suma vitalidad para saber cuáles son tus clientes potenciales. A estos clientes potenciales se les nombra como prospectos. A estos prospectos hay que tener demasiada delicadeza y sutileza a la hora de venderles. Además de ello, hay que tener muy en cuenta cuál es nuestro producto. Lo primero es estudiar nuestro producto o servicio. Luego de ello, determinar a qué persona va dirigida. Porque es importante estudiar esto, porque así vas a determinar qué tipo de persona es la adecuada para venderle tu servicio o tu producto. Porque es cierto que no le podemos vender nuestro servicio o producto a todas las personas, porque todas las personas no van a estar interesadas. Todo esto que te estoy comentando en este video se relaciona muy bien con las relaciones interpersonales. Es como cuando una persona está interesada en nosotros. Ciertas personas buscan determinadas características para poder conectar con otra, porque todos tenemos gustos y necesidades diferentes. Tal cual pasa con tu servicio o producto. Tienes que saber cuál es tu cliente potencial. ¿Y cuál es tu cliente potencial? Eso te lo va a decir tu servicio o producto. Primero tienes que pensar para qué público va dirigido ese producto o servicio. ¿Qué personas potenciales pueden comprar tu servicio o producto? ¿Qué problema estás solucionando? ¿A qué personas van dirigidas? Por ejemplo, si estás fabricando bates de béisbol, no le vas a vender un bate de béisbol a una persona que juega fútbol. Es un ejemplo súper sencillo. Así que el primer tip que te estoy regalando en este día es que ten en cuenta cuál es tu cliente objetivo para poder tener eficacia a la hora de vender tu servicio o producto. Y el primer punto nos lleva al segundo punto, que es sumamente importante a la hora de la transacción, de la venta o la venta de este producto o servicio en sí, que es hacer sentir a tus clientes cómodos. Repito, número 2, hacer sentir a tus clientes cómodos. Esto es sumamente importante, ya que las personas hacen negocio con personas que se sienten cómodos y además de ello pueden confiar en el vendedor. ¿Ok? Esto es de suma vitalidad a la hora de iniciar y concretar una venta, porque esto va a marcar el inicio y el final de la venta, ya que una persona no le va a comprar a un vendedor que lo atosigue, que le muestre arrogancia, que le muestre frialdad, que no se sienta cómodo, porque uno como consumidor también se siente mal a la hora de que un vendedor venga y valga la redundancia y que, repito otra vez la palabra, venga el vendedor y le venda el producto o servicio. Y no hay nada más desagradable que estar hablando o comunicándose con una persona que es fría, es distante, no se muestra cercana hacia ti, no está interesada realmente, ¿ok? En tus necesidades, en tus problemas, en poder solucionarte ese problema que tú tienes. Perfecto.
Y es que todos los negocios son como las relaciones interpersonales. Si no se crea un vínculo de confianza y seguridad, la persona no va a ceder a tus ideas, a tus proyectos, a lo que tú desees vender. Porque si tú como vendedor no tienes la capacidad de poder transmitirle confianza a tu potencial cliente, te voy a decir algo, estás frito. No llevas chance, como dicen por allí, ¿ok? Eso es sumamente importante, crear confianza, crear un círculo agradable con el cliente y tú como vendedor. Tienen que tener esa afinidad, es como una relación interpersonal, de amistad o ya sea de pareja. Para que se dé esas dos esferas, esos dos círculos, se necesita confianza. Es sumamente importante. Y Jan, cuéntame, ¿cómo se crea la confianza con un cliente? Lo primero y lo esencial que tienes que tener es empatía por tu cliente, ¿ok? Lo segundo, el segundo valor que tienes que tener integrado en tu forma de ser, en tu personalidad, es el valor de la honestidad. Es sumamente importante que seas honesto. Lo tercero es que seas respetuoso. Tienes que ser una persona respetuosa. Obviamente no te pases de la formalidad, porque eso aburre demasiado, eso aburre y pierdes la conexión con la persona. Obviamente no es lo mismo hablar por cámara que hablando personalmente con otra persona, valga la redundancia otra vez, ¿ok? Es sumamente importante que te grabes esto en la mente. No es lo mismo que yo te hable ahorita a la cámara que esté hablando contigo personalmente, porque ahorita pueden pasar un montón de distracciones que pueden perder la conexión entre tu persona y la mía. Perfecto. Ahora, no es lo mismo que yo esté hablando contigo, observando tus ojos, puede ser chocándote la mano, llevándote hacia aquí, llevándote hacia otro lugar. Es muy diferente. Perfecto. Lo importante, tienes que tener empatía, tienes que tener cercanía, otro valor, tienes que tener esa amabilidad que va a envolver al cliente para que el cliente pueda confiar en ti. Porque si la persona que te va a comprar, tu prospecto potencial, no tiene confianza en ti como vendedor, estás mal porque nunca vas a vender nada. Así que ese es el segundo tip, mi querido. Tienes que crear confianza. Perdón, mi querida también. ¿Por qué no? Porque hay mujeres también que están viendo este video que se quieren llenar de herramientas valiosas para poder aumentar y triplicar sus ventas y tener una mejor cercanía con su cliente potencial. Mi nombre es Jan Flores, mi querido, mi querida. Muchísimas gracias por ver este video y te felicito. Date un aplauso porque eres una persona que está invirtiendo en su persona para mejorar sus ventas y a nivel personal. Mi querido, mi querida, te deseo un grandioso día. Recuerda suscribirte y darle like al video para que sigas viendo contenido de alto valor que te ayuda a ser una persona que comunica de una manera eficaz y además que triplica sus ventas. Eres una persona grandiosa y maravillosa. Recuérdalo, siempre mejora como persona. Y juntos vamos a aportar valor positivo a esta humanidad para dejar una huella y un legado grandioso en este mundo. Así que me despido, mi nombre es Jan Flores y recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos.